Capítulo 22. Argbralius. La familia de Trumbar ascendió en la sociedad de Agamgor. Como administrador, desempeñaba sus funciones en el castillo, en una sala sencilla, equipada con un escritorio, una silla y nada más. Pero aquel puesto le proporcionó muchos privilegios, como comer gratis en las dependencias del castillo, nunca al lado de la nobleza, aunque eso poco le importaba. Trumbar daba buena cuenta de aquellos manjares, especialmente los dulces, de modo que el hombre pronto ganó más peso del que ya acumulaba. La comida en raciones copiosas y la inactividad durante largas horas se sumaron en la ecuación que gobernaba su rutina diaria. Pero no solo ganaba centímetros alrededor de la cintura, sino también monedas de metal pulido. Por su parte, Loctos estaba celoso de que su amigo hubiera construido una familia sólida y feliz, mientras creaba una fortuna formidable. También Boar, al que jamás se le ocurrió un plan similar. Trumbar había cambiado mucho, para bien o para mal, según quien lo juzgara. El hombre huidizo ya no bajaba la mirada, no parecía triste, ni apelado por la mala suerte. La bestia que una vez despertó al contacto con la sangre y la guerra, se había retraído. Dormía en un rincón lejano, y parecía que allí permanecería por siempre. En casa, Trumbar se comportaba como el esposo perfecto, a veces más fingido que sentido, a veces más forzado que por amor verdadero. En el ámbito social al que la familia Hemongor pertenecía ahora, es decir, en el parque y en las panaderías, cafés y restaurantes, Trumbar y su familia se movían como cualquier otra de su mismo nivel. Con bastantes coronas ahorradas, se les presentaban más oportunidades. Hizo nuevos amigos, atisbó nuevos horizontes. Las puertas de la fortuna se le abrían allá por donde fuera. Conoció a los lanzarrotos, exportadores de granos, a los Erermor, exportadores de café, y otros nobles que desearon hacer negocios con él. Trumbar y su esposa fueron invitados a bodas, a ceremonias en el Decamón, al castillo del duque a representaciones de danza. Conoció a grandes finqueros, como Oromesa el Perpetuador, un hombre muy sabio de San Santera, cuya finca, el Santo Comentario, prosperaba de tal manera que le había formado fama en todo el imperio. El ocio le desinfló los músculos y la fuerza, y aparecieron la grasa y la flacidez. Tuvo que cambiar de ropa, pero con su nuevo estipendio, eso no fue un problema. Quien no lo hubiera conocido anteriormente, no imaginaría que aquel hombre orondo había sido un noble soldado, mucho menos que se había convertido en una bestia belicosa en la tierra endemoniada de Agremonia. Ferlorén, por el contrario, ganó en encanto. Era una ama de casa de buena reputación y un amante de la vida misma. Se dedicaba por entero a su hijo, a quien veneraba. Gracias a la creciente fortuna, Ferlorén se compró vestidos muy sofisticados, consiguió nuevas amigas y fue incluida en un grupo de señoras de alto postín que se reunían cada 2 semanas. En las alturas de la sociedad, Trumbar y Ferlorén comprendieron que en esas esferas las reglas se volvían sumamente complejas y que romper alguna de ellas podía suponer la expulsión de ese mundo. Así pues, Trumbar y Ferlorén aprendieron a utilizar la máscara social, a mentir y a comentar cuestiones banales. Trumbar a veces extrañaba la vida sencilla como guardia de las garitas, desprovista del aburrimiento y la falsedad de las clases altas. Sin embargo, tampoco podía negar los privilegios de los que gozaba. Ver a Trumbar evolucionar de bien a mejor era algo que enorgullecía a Ferlorén cada vez que el hombre marchaba a trabajar. Lo que más le atraía de su marido era la promesa de un futuro aún más próspero. No faltaba nada en casa, ni alimento, ni ropa, ni bebida. Ferlorén había dejado a un lado el vicio del alcohol y ahora recurría a los refrescos aristocráticos, como el lirio hervido y la orquídea en manjar. Si le hubieran preguntado, su única queja era algo que brillaba en los ojos de Trumbar. No siempre, solo a veces. Cuando padre e hijo se miraban. Duraba una fracción de segundo, pero se apreciaba a leguas de distancia. El tiempo continuó pasando. El pequeño Argbralius crecía y cada día era una novedad, una conquista en su desarrollo. Cuando corría, la madre veía al guerrero que había sido su padre. En ocasiones, pronunciaba varias palabras seguidas pese a su corta edad, pero lo que más le asombraba a Ferlorén era esos ojos curiosos, oscuros como la noche. Observaba alrededor con gran entusiasmo. Trumbar se maravillaba al verlo jugar con la espada y el escudo, ambos de madera, y su orgullo de padre se hinchaba ante la posibilidad de tener en casa un gran guerrero. Además, le complacía enseñarle los nombres de las plantas y flores, y a Argbralius las tomaba con sus pequeñas manos y las analizaba hasta el más ínfimo detalle.
Pero a la hora del juego, algo fallaba entre padre e hijo, y no lograban una conexión auténtica. Una tarde, cuando contaba 3 años de edad, Argbralius vagaba por la casa, con los pies desnudos, probando el sonido de la madera que lo fascinaba. No era un niño muy travieso, pero sí sentía una gran curiosidad por todo lo que le rodeaba, como cualquier otro niño. Una planta se le cruzó en su camino. Era una flor. ¡Qué bellos colores! Estiró sus manitas y la arrancó. Tocó los pétalos. La textura era suave y deliciosa. Tanteó el tallo y se decidió a mordisquearlo. Lo probó de nuevo entre las manos. Jugó con su flexibilidad hasta que oyó un clac. El tallo se había partido en 2 y resumaba un líquido transparente. Eso lo maravilló. Probó el jugo. Sabía amargo. Tomó una de las 2 mitades y empezó a partirlo una y otra vez, excitado por la ocurrencia. Por la casa se propagó el sonido de la risa acompañada de los chasquidos de tallo que se rompían. En ese instante, Tromba regresó del trabajo. Había sido un día complicado. Quizá por eso el hombre solo vio al niño insolente que rompía flores, y eso lo enardeció. Con ascuas en los ojos, caminó hacia el pequeño Argbralius y le arrebató la flor de las manos. Estuvo a punto de pegarle por primera vez. Se dio cuenta a tiempo, sobre todo, de la fuerza que iba a impartirle la bofetada. Lo habría descabezado. A Argbralius le llenaron los ojos las lágrimas. No solo le habían arrebatado su juguete, sino que además tenía miedo de la bestia que amenazaba con arrancarle el pescuezo. Trombar soltó la flor. Una parte de él quiso abrazar a su hijo, sostenerlo y pedirle perdón. Pero esa incomodidad que a veces sentía él con el niño se impulsó, así que se dio la vuelta. Dejó el asunto sin resolver, en especial esa violencia que había despertado en su interior. Ferlorén, que había oído los lloros, llegó a la sala y encontró a Argbralius sentado en el suelo, con su flor destrozada, sus pétalos arrancados por la furia de su padre. Al ver a su madre, el pequeño se echó a llorar. Aquel suceso había supuesto cruzar un umbral que en el futuro desataría una cascada de consecuencias. Durante la cena hubo muchos silencios. Trombar evitó dirigirse a su hijo. Ferlorén sintió la tensión y con temas diversos intentó aligerar la velada. No funcionó. Pasó otro año. Argbralius cumplió 4. En ese tiempo desde su nacimiento, Trombar y Ferlorén trataron de concebir de nuevo, pero por razones incomprensibles, el embarazo no llegaba. Acudieron a diferentes comadronas, que le recetaron a Ferlorén una variedad infinita de tés, infusiones y brebajes. Ramancé le vendió una pócima con la promesa asegurada de que recuperaría la fertilidad. Todos los intentos resultaron en vano. Trombar se frustró, pues deseaba un segundo hijo. También deseaba establecer una buena relación con Argbralius, pero se había hecho la idea de que aquello jamás sucedería. Entre padre e hijo se había tejido una rivalidad inexplicable. Un segundo hijo le daría la oportunidad de amarlo plenamente. Quizá podría fomentar una relación adecuada desde temprano. Sin embargo, el tiempo pasaba, y Ferlorén no se quedaba embarazada. Trombar se iba distanciando, y a veces le daban arrebatos. Por ejemplo, en momentos de ternura, cuando jugaban en la sala los 3 juntos, solo Ferlorén y el niño disfrutaban, mientras que el padre se quedaba aislado. El hombre empezó a sentirse un intruso en su propia casa. Cada vez que trataba de participar en juegos o en conversaciones, Argbralius lo rechazaba y prefería irse con su madre. Aquel vínculo tan especial le dio celos. Él deseaba lo mismo. Era lo único que podría calmarlo. En momentos amargos, llegó a pensar que Ferlorén lo había sustituido por el niño. Yo pongo la comida sobre la mesa, pago la ropa, la casa, los impuestos, me desvelo por vosotros, ¿y así me pagáis? Me tratáis como un extraño, merezco un poco de atención. Estallaba el hombre dando golpes en la mesa. El hombretón se preocupó por su propia inquietud y consultó con curanderos de la salud mental, con sus colegas y hasta con el duque, pero nadie parecía comprender el problema. Lo único cierto era su frustración, que crecía a diario y estaba perdiendo el control. La bestia dentro de Trombar se había despertado y tenía hambre. Aquello no hizo más que agravar el mal humor del administrador, que ya ni se esforzaba por disimular. El trabajo se volvió monótono. El estrés se le agarró a la espalda. Se pasaba la jornada deseando regresar a casa y enfrentarse con esa extrañeza que lo apartaba de su familia.
empezó a considerar a Argbalius un enemigo potencial. Albergaba sentimientos contradictorios por el pequeño, y algo le decía que ese mocoso se daba cuenta y se lo restregaba en la cara. Como resultado, la gente alrededor comenzó a evitar al administrador. Se redujeron las invitaciones a fiestas y reuniones de sociedad. Las amistades se fueron retirando. Trombar caminaba de nuevo con la vista en el suelo. Un día, un camarero del restaurante en el que almorzaba le derramó vino en sus carísimas prendas. Trumbar se levantó de un respingo y lo golpeó hasta que casi lo mató. La noticia se propagó por la ciudad entera, de taberna a burdel, del castillo hasta las damas de compañía de la duquesa. Cuando Nurimitsu se enteró, volvió a sospechar de ese hombre y se arrepintió de haberle proporcionado un estilo de vida que no encajaba con su carácter. «Me las pagará por ingrato», se dijo antes de salir a despedir al administrador. Lo encontró sentado frente a su escritorio. Trumbar parecía sorprendido de ver allí al duque con sus escoltas. «El duque Nurimitsu», anunció un guardia con unos toques de lanza sobre el suelo de piedra. Trumbar se puso de pie demasiado lento. Su rostro era una máscara de furia y frustración. Aún llevaba la ropa manchada de vino. «Trumbar», empezó el duque con firmeza, «está despedido, y no vuelva a poner un pie en el castillo nunca más». Definitivamente, este tipo está maldito, se convenció el duque, que volvía a sentir esa extrañeza alrededor del soldado. Incómodo por la sensación, se dio la vuelta y ordenó a los guardias que lo sacaran de allí cuando antes, a patadas si fuera necesario. Algo le explotó por dentro. 6 soldados tuvieron que arrastrarlo fuera, recurriendo a toda su fuerza. Trumbar se agarró a la verja levadiza del castillo y casi la arrancó. Después, las cosas empeoraron. Nadie se inclinaba a emplearlo, hasta que al fin consiguió un modesto puesto de conserje. A las pocas semanas, lo despidieron por gritarle al jefe. Recaló en uno de sus restaurantes favoritos, como supervisor de sanitarios. Le degradaron a limpiar los sanitarios. Lo había perdido todo, excepto algunos ahorros y libras de peso. Con el dinero que le quedaba, decidió invertir en lo que estimó más sensato: alcohol. Con nuevos amigotes de poca confianza, empezó a beber a espuertas. En vez de ir al trabajo, se metía en las tabernas. Lo echaron cuando llegó borracho reclamando un aumento de la paga. Se largó insultando a medio mundo, no sin antes orinar en la entrada del establecimiento. De allí, se directó a la cantina, a continuar gastándose los ahorros. Al caer la noche, casi no se tenía en pie. Volvió a casa con los puños preparados. Iba a darle una paliza al niño. Solo así se libraría de tanta presión acumulada durante años. Ferloren, que le adivinó las intenciones, corrió a proteger al pequeño y se llevó el primer golpe. Trumbar se detuvo. ¿De verdad quería elegir ese camino? La bestia que llevaba por dentro se dio por vencida, doblegada por un fracaso rotundo. Resolvió recluirse en la caverna miserable de su hogar roto hasta que le llegara la hora de la muerte. Por aquel entonces, Argbalius ya tenía 6 años y sus necesidades aumentaban a diario. Ferloren le gritaba a Trumbar para que por favor hiciese algo con su vida, que por favor trabajara para ganarle el pan de nuevo. Pero Trumbar había sucumbido a una profunda depresión y continuaba bebiéndose el poco dinero que le restaba. Ferloren tuvo que robarle las monedas para comprar comida para su hijo. Tuvo que ver cómo los lujos se alejaban de ella uno por uno. Tuvo que vender los objetos de valor, y mientras, Trumbar seguía sin reaccionar. En una ocasión, Argbalius pasó muy cerca de la bestia. Trumbar le arreó una patada que le dejó sin aire durante un momento. La violencia familiar era el pan de cada día. La necesidad en el hogar se volvió extrema. Los vecinos le contaban a Loctos y Boarg las riñas durante las noches, los golpes, los gritos y los llantos. Los amigos de Trumbar intentaron ayudarle, pero él no los recibió en ninguna de las visitas que le hicieron. Cuando Ferloren ya lo había vendido todo, hasta los útiles de cocina, buscó trabajo, pero su escasa educación y la necesidad imperiosa de sobrevivir solo le dejaban una salida: la prostitución. Se apostaba en las calles, la insultaron, abusaron de ella, le pagaban mal. Tuvo que vérselas incluso con hombres que conocía de su época de ostentación. Estos eran quienes peor la trataban, igual que un trapo viejo. Sobre todo le pedían favores orales. Logró que le pagaran más de lo habitual cuando ofreció un baile sensual, con ocasión del cumpleaños de un noble local. Lo malo fue que el alcohol fluyeron en torrentes por sus venas.
Aquellos cerdos se envalentonaron y fueron turnándose para golpearla y montarla como salvajes. Ferlorén, al igual que Trumbar, empezó a amargarse por aquella vida tan desafortunada. Regresaba de sus rondas con cara y cuerpo magullados, y el alma colmada de repugnancia. Las peleas en casa alcanzaron nuevos límites, se lanzaban platos y hasta cuchillos. El hogar era un infierno. Argbralius, de 7 años, observaba en silencio, sin que sus padres advirtieran el daño que podrían estar causándole. El niño pensaba que esta situación no solo era algo normal, sino que era la única realidad posible. Cuando cumplió 10, nadie se acordó. Los clientes de Ferlorén empezaron a visitarla a domicilio, y ella los recibía en la cama que antes había sido testigo del amor matrimonial. Mientras, Trumbar se quedaba echado en el sillón, esperando que la muerte lo arrancara de aquella tortura. Ferlorén perdió mucho peso, como si le aquejara una enfermedad muy grave. Su cara era una calavera de mejillas hundidas y los ojos saltones. La tez adquirió un color cétrico. El cuerpo se afiló tanto que parecía que ahí no entraba alimento alguno. Argbralius se dio cuenta de que a veces su madre le crecía mucho el vientre, como a las embarazadas, aunque luego se deshinchaba de un día para otro. La mujer abusaba del alcohol y de las pociones de ramancia. En ese ambiente turbio, el niño siguió creciendo, recluido en su cuarto la mayor parte del tiempo. A través de la ventana, contemplaba el exterior, las nubes, los árboles. Le gustaba estudiar a la gente, ver cómo se desenvolvía el mundo fuera de su habitación, mientras su madre gritaba de dolor en la otra, y su padre deliraba y golpeaba los trastos con los que tropezaba. A solas durante tanto tiempo, Argbralius empezó a descubrir un lado oscuro de su personalidad, un rincón del que brotaron unos pensamientos que le harían tomar un rumbo equivocado.